tanda de hoy, 28 de octubre de 2025, en la segunda jornada del Salón del Libro Teatral, nuestros libros en su octava versión. Arrancamos con Carlos García y su libro titulado Mientras el mundo gira. Esta es una edición de Universidad del Bosque. Universidad del Bosque. De Universidad del Bosque. Bueno, aquí tenemos a su autor. Entonces, comenzamos contándoles que Carlos es actor, es director, es dramaturgo, es docente, es gestor cultural. Bueno, y se mete todas las locuras. Es un teatrista, conoce muy bien todas las aristas de lo que es hacer teatro, es productor teatral también, porque cuando uno se mete a hacer obras de teatro debe entender que todo lo que hay detrás. y bueno, viene a hablarnos de este texto que fue escrito ya hace un par de años. Hace más años. Hace muchos años. Bastante, sí. Más de un decenio. Se editó ahora. Y pero lleva salió escrito un tiempo. Claro, y salió a la luz gracias a estas publicaciones que están muy bonitas de la Universidad del Bosque, que ya habíamos tenido otras acá en el salón, que tienen como el mismo formato, ya tienen como una estructura, y eso lo hace fácil de leer, es muy agradable para poder acceder a las historias que están creadas acá. Carlos, ¿por qué Mientras el mundo gira? ¿Qué pasaba mientras el mundo giraba? Bueno, William, primero muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Es un placer, es la segunda vez que estoy. La primera, como decías, con otro libro de la universidad con más autores. Era como una recolección, cinco profesores del programa de arte dramático de la Universidad del Bosque, que hicimos 5 obras breves y salió un volumen, ¿no? Y este ya me tocó a mí solo. Bueno, ¿de dónde sale Mientras Entre el mundo letras gira? se llama, Entre ¿no? letras se llama La Colección. Sí, de la editorial del Bosque, que está editado por Miller Gallego, que extrañamente confía en el teatro. Miller, muchas gracias, de verdad. Raro que confíen en publicar teatro, ¿no? Y es una colección que la universidad edita y regala a sus estudiantes y a gente que lo pida, ¿no? Por ejemplo, esto lo presentamos en la Filbo este año. Sí. Y la mayoría de la edición, que salieron 500 ejemplares y quedan ya muy poquitos. 500 está muy bien. Se repartieron todos en la Filbo. Se repartieron todos del stand de la Universidad del Bosque. Tiene diferentes libros donde va regalando y la gente se llevó teatro a su casa. Si lo han leído o no, no lo sé. Muy seguramente lo han leído. Yo espero que sí. Porque la diagramación es muy amable. Y sí, los dibujos, las ilustraciones son de Ricardo Correa y ha dado en el clavo. Se ajustan bastante a la historia. Bueno, ya hemos hablado de la belleza de la diagramación, de la belleza de la ilustración. Ahora hablemos de la belleza de la dramaturgia. ¿De dónde sale? ¿Qué hay ahí en esta historia? Mira, Mientras el mundo gira lo escribí en 2012. Ajá. Yo ya estaba en Colombia. O sea, es la primera obra de teatro que yo he escrito en Colombia, completa. Yo vine a Colombia a vivir en el año 2009-2010. Había hecho otras cosas, pero la primera obra completa que escribí es esta. Anteriormente hice Aurora, un monólogo que estrenó Noel Schönwald, luego lo hizo Luis Acuña. Acá en Bogotá. Ese Aurora, la mitad ya lo tenía escrito de España y lo acabé en Colombia, ¿no? Pero esta sí que la escribí completamente en Colombia. ¿Y dónde sale esto? Pues yo tuve un accidente en un teatro, aquí, estamos haciendo una obra que se titulaba Encadenados, y entonces tuve un accidente, me caí del escenario y me rompí el hombro. O sea, me saqué el hombro y se me astilló el hueso. ¿Tú estabas actuando? Yo estaba actuando. Entonces estuve incapacitado casi 6 meses porque me tuvieron que hacer una cirugía. Tengo 2 tornillos aquí en el hombro derecho y empecé a escribirlo mientras estaba incapacitado. La obra trata de 2 desempleados que están en un parque viendo pasar el tiempo, desempleados de larga duración que ya saben que no van a volver a trabajar, básicamente. Entonces están hablando cosas, son diferentes escenas, y entonces cuando yo estaba incapacitado tenía la obsesión de que no iba a volver a trabajar porque no podía mover el brazo derecho. ¿Sensación? Claro, no podía mover el brazo derecho y yo soy diestro. Después de la operación, la recuperación fue complicada y luego estuve como 3 meses haciendo ejercicios de recuperación, ¿no? De rehabilitación. Sí. Y en esos meses fue cuando empecé a escribir esto, por esa obsesión que tenía de que posiblemente mi vida laboral no iba a ser igual que antes del accidente, ¿no? Fue un accidente bastante... Como todos los accidentes fue muy tonto, pero fue muy aparatoso y me dio un golpe muy grande, ¿no? Me caí del escenario de lado, bueno, porque llevaba unas cosas sujetas para la función. Y de ahí surge Mientras el mundo gira, ¿no? Y el título Mientras el mundo gira
es de estos dos personajes que viven un universo diferente a lo que sucede más allá de donde ellos están, ¿no? Ellos tienen una vida diferente a lo que vive el resto de la gente en el mundo, ¿no? Entonces están allí parados mientras el mundo gira. De ahí sale el título y la obra, de una cuestión personal que además no quise escribir algo dramático, trágico. Quise enfocarlo desde un poco una comedia, como definimos una comedia existencial, porque, claro, tenía muchas dudas sobre mí mismo y preferí tomármelo a la risa que llorar, realmente. ¿E hiciste ajustes en todo este tiempo para esta publicación? Sí, lo que decías, por ejemplo, salen publicadas 18 escenas, nosotros montamos 16. Hay un personaje más que es Diana Osorio, que hace música en directo. Y bueno, hace la música, también interviene con ellos en algunos momentos, sin hablar mucho. Y algunas cosas las hemos ajustado dramatúrgicamente, ¿no? Porque había algunas cosas que, claro, que en el 2012, 2013 tenían cierto sentido, y ahora, claro, es que 12 años el mundo ha dado una vuelta muy grande, ¿no? Sí. Y hemos tenido que ajustar algunas cositas, no tanto la temática, sino la forma de llegar a esa temática, o los diálogos en sí. El tema es el mismo, porque, es más, creo que la temática, el otro día lo hablábamos en el ensayo, tiene más sentido ahora, ¿no? En un mundo totalmente, como dice, controlado por los aparatos electrónicos, por los celulares, todo eso, que estamos agobiados por todas partes. Yo a veces me siento muy agobiado. Creo que estos personajes son la consecuencia de todo esto que vivimos ahora mismo, ¿no? El otro día lo hablábamos, sí, que a día de hoy tiene más sentido lo que le pasa a estos personajes que hace 12 años, quizá. Es algo también que es desempleados en el parque mirando patos, o en España mirando obras, ¿no? Sí, mirando cómo construyen el metro en Bogotá. Sí. Es algo universal. Pero más ahora, donde, por ejemplo, los problemas mentales, las enfermedades, ansiedad, depresión, etcétera, están muchísimo más disparados que hace 12 años. Estos personajes tienen un poquito de esto, ¿no? Tienen un poquito de esto. Y otro día hablando, sí, quizá ahora encaje más que hace 12 años, ¿no? Que se veía, unas temáticas se veían un poquito raras, ¿no? Como un poquito adelantadas en el tiempo. ¿Cómo aparece la necesidad de acompañar esta publicación con estas ilustraciones, que además están muy bien hechas, y también cómo ha sido la selección? Porque cada una tiene su propia historia. Sí, cada ilustración corresponde a una de las escenas de la obra. Dije que aquí salieron publicadas 18, entonces hay 18 ilustraciones. Porque la portada es una de las ilustraciones de la obra, ¿no? Que además, yo debo decir que el ilustrador dio en la clave, porque cada uno de los dibujos, de las imágenes que salen, encaja muy bien con lo que están hablando. Por ejemplo, en la hay una escena que se titula Apocalipsis chino, y sale esta ilustración que realmente es Bruce Lee. Es que se habla de Bruce Lee en una línea, y el ilustrador eligió poner aquí a Bruce Lee, ¿no? Además de movimiento, porque además mira que tiene movimiento, logra darle movimiento. Hay otra que es se titula Un buen conflicto, y son dos boxeadores pegándose, y realmente, fíjate, cuando esta la montamos, sí hay un momento donde ellos dos simulan una pelea, que ya lo hicimos en su momento, pero el ilustrador nunca lo había visto, y llegó a la misma conclusión que llegamos nosotros para el montaje, ¿no? Están muy bien ajustadas. Bebé, por ejemplo, inquietante, con el código de barras en la frente. Ah, sí, es el de la obsolescencia programada. Oh. Sí, que uno dice, no, pero son lindas porque yo estaba ahí, no, pero esto se puede colgar en la pared, porque además están muy bien hechas, pero hay inquietud detrás de ellas, y claro, eso me parece que también habla de la profundidad que tú quieres. Claro, plantear, ¿no? hay algunas escenas donde plantean unas cosas que se están transmitidas desde ese tono más irónico, más cómico. Como
El pis de Bruselas. La estatua del jardín botánico se llama así. El niño haciendo pipí. Que luego en el fondo tienen planteamientos complicados, ¿no? Porque dije que cuando yo la escribí estaba pasando por un momento, no voy a decir oscuro, porque no es oscuro, pero sí con muchas dudas, ¿no? Y yo siempre he sido muy curioso, la filosofía me gusta mucho, siempre me ha gustado. Hay una escena que se llama El ciego, que hablan sobre filósofos existencialistas, ¿no? En el momento donde estaba yo, pues era un momento, pues para mí existencial, sin saber qué iba a venir después de lo que estaba viviendo. Esta franja está dedicada a la obra dramatúrgica Jason, escrita por Martín Elías Monsalve, que viene de Barranquilla, que nos acompaña en el Salón del Libro para presentarnos su primera obra publicada. Martín, eres actor, Sí. contorsionista, que esto me parece que es como toda una cosa maravillosa, con muchísima técnica, muchísima disciplina, pero también dramaturgo. Entonces, bueno, arranquemos, Martín. ¿Qué te lleva a pensar en el teatro y asimismo en la dramaturgia? A mí lo que me motivó inicialmente a estudiar arte dramático en la Universidad del Atlántico fue después de haber vivido un proceso académico en una escuela de actuación allá en Barranquilla. Y pude entrar después de que ahorré lo suficiente, porque en mi familia nunca me apoyaron para estudiar arte. Entonces estuve un tiempo, casi 3 años, ahorrando mientras estaba en el colegio para poder entrar a una escuela de actuación. Y cuando yo por fin entro, me enamoré. Ya era un deseo que yo tenía desde hace mucho tiempo. Y dijiste, sí, esto era lo que estaba buscando. Y cuando yo llego y veo la primera clase, que fue de actuación, yo quedé enamorado. Tuve un problema después, que era que ya no me había acabado toda la plata. Sí, porque los ahorros del colegio no alcanzaban para más. Sí, entonces estuve un tiempo y ya después era como que, bueno, ¿qué voy a hacer? No me quiero ir de aquí. Y ¿La Universidad del Atlántico? no, esa era una escuela privada una que se escuela. llama Escuela de Actuación en Escena, donde actualmente estoy trabajando. Ah, muy bien. El Pero- alma mater. Sí. En ese momento, pues, yo ya me había quedado sin plata, no sabía qué hacer. Sabía que no le podía decir a mi familia porque ellos no te iban a sabían. ayudar? Y ellos no sabían. sabían, lo estabas No. haciendo a escondidas. Sí. Mientras estudiabas ingeniería de sistemas, ¿o qué les decías? Yo empecé estudiando finanzas en la Ajá. Universidad de la Costa, en Barranquilla. No, pero en ese momento todavía estaba en el colegio. Era mi último año. Y yo le empiezo a hablar al director de la escuela. Le digo, no, ya yo no tengo más plata, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no sé cuándo? Y me entero que ellos becaban estudiantes por su desempeño. Y yo dije, no, ya me tocó matarme para ganarme una beca. Y así fue. Desafortunadamente, tiempo después se metió pandemia y la escuela cerró. Y ahí fue donde yo dije, pues no, aquí no termina mi camino como en mi formación actoral. Y llegué a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Uh-huh. Me inscribí en plena pandemia, hice el examen en plena pandemia, y fue... Es una universidad pública. Sí, es la Universidad del Atlántico, la del departamento. Y fue muy, muy bonito, sobre todo ver que ya empezaban a verme desde otra mirada, no desde el muchachito que había empezado amateur, sino ya alguien que tenía cómo defenderse. Pues bueno, afortunadamente, a pesar de ser una universidad pública, voy terminando en mis 5 años. No he tenido como ese roce en cuanto a que la universidad pare, o a pesar de que siempre he apoyado los movimientos estudiantiles. Claro, no, y de hecho yo hasta llegué a ser el representante de mi facultad en el consejo de facultad. Y claro, en la facultad eso siempre hemos sido muy revoltosos en la universidad. Claro. Sí, y pues bueno, pasa todo
toda mi carrera. Y cuando estoy en cuarto semestre, en el taller de dramaturgia, me doy cuenta de no tanto la facilidad, sino de la pasión que sentía al momento de escribir. Ujú. Y el profesor, recuerdo que nos empezó dejándonos tareas de escribir los sueños que teníamos, los que recordáramos. Y a partir de ahí yo era, bueno, escribo un sueño, pero claro, como los sueños no se pueden comprobar, yo aprovechaba. Para echarle más ficción a la Sí, ficción. exactamente. Entonces ahí aparecían personajes que yo no había visto en mis sueños, diálogos, acción, y era muy chévere. Y de esa clase del taller de dramaturgia nació mi primera creación dramatúrgica, se llama Nauseabundo Perfume del Tiempo, que es una historia de tipo narración oral que me contó mi mamá sobre el pueblo en Mompox, Bolívar, que es justamente donde está ambientada la historia de Jason. Ahí, de manera inconsciente, yo empecé a trabajar todo lo que es lo documental, tanto formal como informal. Pero hasta ese momento no era algo como que yo que lo hiciera de manera consciente. Avancé hasta que llegué al punto en donde ya mi trabajo de grado tenía que estar formalizado como un proyecto para pasarlo al comité de trabajo de grado. ¿Quién fue Jason? Jason fue la primera mujer trans en Mompox, Bolívar, en mostrarse abiertamente como era realmente. ¿Sobre qué años pasó eso? Antes de los 2000. O sea, en un pueblo conservador. Súper conservador, muy católico. Sí. Y ella desde los 8 años ya se ponía faldas y incluso decía que... Yo menciono un nombre en la obra que es del primer acto, se llama La Sherry. Que ese nombre, ahí cuento la anécdota, ella en un examen en el colegio, estando en primaria, ella lo firma un examen como Sherry Michelle, en vez de colocarlo como Jason Flores. Entonces eso se armó un lío en el salón porque entonces la profesora, ¿pero quién es Sherry? Si aquí no hay ninguna Sherry. Y claro, cuando se dieron cuenta Es eso la fue... Cherry. Sí. Entonces, cuando se dieron cuenta, eso fue una burla total. Pero ya ahí sí, dentro de mi ficcionalización, entra como Jason lo asumió. Y ahí lo asume haciendo una arenga, cantando y apropiándose de ese nombre. Y pues bueno, yo empiezo a hacer introspección y claro, recuerdo a esta mujer que hizo parte fundamental en mi infancia en Mompox. Yo viví durante 4 años en Mompox, y es mi tía. Ah, muy bien. Entonces, claro, yo decía, pero ¿por qué? Y yo empiezo Comienzas a a unir recordar, fichas. sí, empiezo a unir, a hacer una línea y claro, y yo digo, pero pues bueno, la memoria que yo tengo no es suficiente para reconstruir su identidad, tratar de reconstruir su identidad y mucho menos reivindicarla. Entonces yo dije, bueno, me toca ir primero con las personas que fueron sus más cercanos, su madre, mi mamá y mi tía. Empiezo a hacer entrevistas y entonces me empiezan a contar anécdotas de cómo era Jason, su infancia, su adolescencia y ya su adultez. Y todo fue risas, inicialmente. Llegó un punto en donde ya la conversación se tornaba seria, melancólica, hasta el llanto. Entonces digamos que ahí yo dije, bueno, ya no quiero avanzar más porque sé que Va a doler un poco. sí. Y pues bueno, no me quise quedar únicamente con las entrevistas. Yo dije, me falta algo para poder empezar. E hice una investigación con mi tía. Yo dije, ¿existen archivos que le hayan pertenecido en vida?
Y afortunadamente mi tía guardaba muchos elementos que le pertenecieron. Una blusa, un frasco de perfume que todavía está como a la mitad y no lo he querido abrir, me da cosita perder que se pierda esa fragancia. Unas tijeras, ella era peluquera, un bolso, collares, que le encantaba ponerse collares, accesorios. Y yo digo, bueno, ya tengo suficiente material, pero todavía no sentía como ese ímpetu para poder iniciar con la escritura. Me forcé. Yo dije, bueno, voy a empezar a escribir una línea de tiempo intuitiva, su nacimiento, infancia, y finalizando con una fiesta en el pueblo. Porque en todas las entrevistas que hice, todas llegaban a la conclusión, o sea, llegaban a un punto sin ponerse de acuerdo porque las hice individuales, en donde el día de su funeral, más que ser algo triste, fue un espectáculo realmente, porque a pesar de que en ese momento Mompox se estaba inundando, las personas fueron y así el agua, el barro les llegaba hasta las rodillas, personas de otras ciudades del país asistieron y fue muy bonito, como me lo contaron. Entonces yo dije, pues bueno, ese tiene que ser el cierre. La fiesta. La fiesta. Yo siento que el tercer acto, que es Trans H positivo, no es el cierre, no es el final. Y hace falta algo. Sí, pero es que ya no sé, o sea, ya no siento más esa vivacidad, ya no encuentro ese ímpetu. Y ahí es donde me empieza a nacer una necesidad como autor de entrar en la obra. Y yo, va a ser otro problema porque me van a poner también a defenderlo. Y yo dije, no, pero no me importa, si nadie lo ha hecho voy a ser el primero. Sí. Y entro en la obra, entro como Martín Monsalve y es un monólogo dedicado a esa tía que realmente que yo estoy seguro me hubiese servido en mi parte de mi adolescencia cuando me estaba cuestionando muchas cosas, y que en mi familia no, digamos que siempre estuvo como tratado de ser muy atenuado, y ahí yo hago relato de ese monólogo y esa dedicatoria y se vuelve muy personal. Y claro, me encuentro con un docente allá en Bellas Artes que me dice que eso no se puede hacer, que cómo voy a entrar en la obra, que eso no es coherente. Y yo, ¿cómo que no? Y yo, pues bueno, me toca investigar, si nadie lo ha hecho voy a ser el primero. Pero no, me encuentro con que hay una argentina, Lola Arias, claro, que ella lo trabaja. Y yo, venga para acá. Aquí están mis referentes y el sustento. Sí, empiezo a investigar su obra, y ahí está dentro de mis referentes en el trabajo. Lo expongo. Cuando hice una presustentación, él me estaba lanzando preguntas y yo... Toma. Gracias por su compañía. Este es el 8º Salón del Libro Teatral de Bogotá, nuestros libros en donde nos reunimos cada año para hablar de las publicaciones recientes de nuestro teatro. Y este año Camilo Alejandro Carvajal de la Rivera nos presenta Fluyendo sobre el tiempo, un libro que muy seguramente busca reunir algunas inquietudes que tú tenías, porque además de actor eres músico, y has como fusionado estas dos tareas en el ejercicio no solamente de la música, sino volver a la palabra música dentro del escenario y darle sonoridad y darle potencia. Y me imagino, yo todo esto me lo estoy imaginando, y es como rescatar la técnica que produce la música, la sonoridad, el ritmo, los compases, cómo eso se vuelve palabra en el escenario. Por ahí es. Por ¿cierto? ahí tiene todo que ver, sí. Tiene todo que ver. Bueno, entonces Fluyendo sobre el tiempo dice estudios sobre el trabajo del ritmo para la interpretación y el arte escénico. Comenzamos con que Camilo es actor, músico, director teatral, formador de actores, hace parte de fundador y director artístico de la asociación El Anhelo del Salmón, que ya vamos a cumplir ¿cuántos años con El Anhelo, Camilo? 20 años el otro año. 20 años el otro año, contando historias
y creando proyectos también, como el proyecto que tienen en la zona rural de... En frontera entre Cundinamarca y el Meta. Y el Meta. Entonces, bueno, de ahí han salido muchísimas cosas dentro y paralelo a eso esta investigación que has venido realizando. Entonces, ahora sí, hablando en serio, ¿de qué se trata Fluyendo sobre el tiempo? Fluyendo sobre el tiempo es como el deseo de materializar el concepto del ritmo en el teatro. En, como lo dijiste, una eterna búsqueda de integrar mi amor por la música y mi amor por el teatro. Y la necesidad como de que converjan de alguna manera. Y eso me nace en un momento en que yo daba clases a adolescentes y no me paraban bolas. Y dijiste, tengo que buscar estrategias. Sí, o sea, yo me paraba en la raya, aquí hay uno. Increíble, cómo es el tiempo. Sí, y entonces era muy difícil como establecer dinámicas. Yo era muy joven, teníamos casi la misma edad. Y poder como establecer una dinámica de clase que fluyera y que no estuviera mediada por la autoridad, pues era muy complejo. Y un día dije, vamos a hacer un ejercicio con las palmas, y fue como si hubiera sacado una varita mágica, porque de repente la experiencia rítmica hacía que todo el mundo se conectara, se divirtiera, sin necesidad de establecer una autoridad, sino que el mismo juego nos ponía en esa cosa que es el ritmo, que es compartir un instante a totalidad, ¿cierto? Física, emocional, intelectualmente, espiritualmente. Y eso fue para mí como una revelación hasta el día de hoy. Y empecé a hacerme preguntas en torno a eso. Y ahí me di cuenta que el concepto ritmo en el teatro era muy vago. Porque tenemos este gesto, ¿no? De los directores de teatro, le falta ritmo, no tiene ritmo. Y entonces me di cuenta que confundimos ritmo, tempo, compás, dinámica, agógica, y que todo eso queda sintetizado en hacer esto. Y empecé a entrevistar maestros, no voy a decir nombres, que se me burlaban un poco cuando hacía la pregunta, pero yo me di cuenta que estaban corchados. ¿Cierto? Porque no sabían claramente. Pues cuando les decía, bueno, ritmo. pero ¿qué es ritmo? Ajá. Y entonces veía que o me hacían un chiste, ¿cierto? Voy a citar a Montes, que es amigo hoy día. Muchos años atrás que yo le dije, pero maestro, ¿qué ritmo? Y me hizo ritmo. Y se fue. Él ni se acordará. Y yo dije, pero... Y entonces me di cuenta que la pregunta, aunque fuera obvia, era un poquito escabrosa. ¿Has podido dilucidar entonces qué es ritmo en el teatro? Pues primero que es un misterio, ¿cierto? ¿Aún sin resolver? O sea, es un misterio, digamos, por eso hablamos del flow, por eso los flamencos hablan del duende, en la marimba también se me entró, ¿cierto? Y es como que uno hace una serie de rutinas o de estructuras o trata de interiorizar un compás para que aparezca esa magia, ¿cierto? En el teatro el ritmo es cómo carajos lo hago, ¿cierto? Y cómo carajos es el texto y la acción física y la mirada y el desplazamiento. Y creo que es una, digamos, sigue siendo, a mi modo de ver, un vacío en la formación pedagógica, interpretativa, actoral de este país, hacernos la pregunta. No hay formación rítmica para actores aquí, ¿cierto? Hay intentos, hay esbozos, pero realmente no es riguroso. Y uno como director sí sufre mucho la carencia del sentido rítmico cuando está dirigiendo. O sea, se nota cuando las personas no tienen una apropiación de su tempo, de su relación con el espacio, de su organicidad. Se nota mucho en una caminada, en una acción física, en la manera de decir un texto, en la manera de puntuar. Y cuando orgánicamente en una persona trae eso, es como una bendición. Hay gente que lo tiene innato,
Por eso es tan rico trabajar en lugares como el Pacífico, ¿cierto? Porque la herencia africana es como que esa gente, todo le suena sabroso, ¿no? ¿Cierto? Y caminan y uno dice, pero ¿por qué caminan tan sabroso? ¿Cierto? Y creo que es que se afirman en su identidad. ¿M? Nosotros venimos de procesos formativos donde siempre queríamos alcanzar otras formas, ¿no? En la SAP, el que llegaba de la costa de inmediato tenía que aprender a hablar rolo, que se llamaba neutro, ¿cierto? Entonces a la gente se le neutralizaba el lenguaje. Se le Sí, y eso era buenísimo, pero se volvían unas maneras de hablar súper raras. Y de inmediato quedaban enajenados de la música que ellos traían por herencia, o sea, por ADN. Una cosa que no pasa en Argentina, ¿cierto? Tú no ves a los argentinos, no es que vamos a hablar neutro, ellos hablan como hablan. Y cuando yo me fui a estudiar a Cali, que yo sentía que los rolos tenemos el acento más neutro y todo eso, la montada que yo tenía a diario de mis compañeros por ese acento que nunca había escuchado en mi vida, que me parecía horrible, porque yo decía cualquier cosa y ellos, ¡ay, sí, tranquilo! Y entonces allá me di cuenta que realmente si uno no se afianza en la música para alcanzar otros lenguajes, la música propia, uno de alguna manera se enajena y termina, como muchas generaciones del teatro y de formación en el teatro, diciendo los textos de una forma muy extraña y muy poco verosímil. Y desde este planteamiento de dirección, eso es quitarle el ritmo a los textos, porque es insertar estructuras melódicas obligadas a la palabra que no las tiene, y que no las tiene el autor, y que muchas veces no las tiene el estilo, pero que por allá en una pseudo tradición quedó establecido que así se entonaban y de inmediato el lenguaje se cierra, ¿no? ¿Qué pasa cuando cantantes occidentales tratan de cantar cumbias? ¿Cierto? Y uno de inmediato hace, pues no. Y sí, está toda la técnica y toda la tradición europea, pero no. Yo soy la reina por donde voy. No, no se puede. O sea, se puede, pero hay una enajenación rítmica, claro, ¿cierto? Por priorizar una cosa técnica. Y es uno de los capítulos, ¿no? Entre la técnica y la interpretación. Y la interpretación es una decisión política de alguna manera. Cuando eso no está, hay algo que carece como de identidad, que también es uno de los elementos fundamentales del ritmo. El ritmo es, en esencia, la identidad de un ser, o de una comunidad, o de un grupo de teatro, o de un pueblo. Y es curioso cómo nos sentimos representados en ta, ca, 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 ca. Y son dos pinches compases. Pero eso mueve un continente. E igual el tango, e igual la clave de bulería del flamenco. Es como si allí quedara prensada un secreto donde yo siento que hay algo de mi identidad que florece cuando lo habito. Me pierdo, me encuentro, escogí creer. A un lado el río, al otro el mar, abajo en las piedras mi caminar. Dibujé un camino en una espiral, así si termino vuelvo a empezar. Me pierdo, me encuentro, me dejo llevar. Abajo hasta arriba escogí creer, escogí llevarte dentro de mi ser. Si lo micro es macro, mañana, ayer, me veo en tus ojos y en los de él. Escogí creer, escogí creer. Escogí creer,
escogí creer. Tarde estaba yo sentada en tu lavandero hasta que el agua me dijo: quita de ahí, majadero. Para lavar necesito un río con agua clara, y para lavar mis penas me basta con tu mirada. Agua que corriendo va, bañando el campo florido. Dame razón de mi sed, mira que se me ha perdido. A las orillas del río, a la sombra del laurel, estaba la vida mía, viendo las aguas correr. Ay, la, 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 la. Junto al río bailando todita todas las penas, y el alma yo voy limpiando de a poquito con arena. Si quieres saber de cerca lo que siente una mujer, acércate cuando la cantando te hará saber. Junto al río bailando todita todas las penas, y el alma yo voy limpiando de a poquito con arena. Mi niña se me perdió, volviendo de una jornada, se la llevó la corriente, la devolvió enamorada. Junto al río bailando todita todas las penas, y el alma yo voy limpiando de a poquito con arena. Cosita si se enamora, usted tendrá que lavar todas las penas pasadas y así volver a empezar. Junto al río bailando todita todas las penas, y el alma yo voy limpiando de a poquito con arena. Cuando lo blanco esté en blanco, de tanto que lo fregué, me sentiré realizada, me sentiré más mujer. Junto al río bailando todita todas las penas, y el alma yo voy limpiando de a poquito con arena. Cuando los blancos estén blancos, de tanto que los fregué, me sentiré realizada, me sentiré más mujer. Junto al río bailando todita todas las penas, y el alma yo voy limpiando de a poquito con arena. Si quieres saber de cerca lo que siente una mujer, acércate cuando lava, cantando te hará saber. Junto al río bailando todita todas las penas, y el alma yo voy limpiando de a poquito con arena. Junto
de a poquito con arena. Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado a este Salón del Libro Teatral, un espacio muy importante, muy necesario para conocer lo que está sucediendo en el hecho de publicar libros que recojan la memoria del teatro en Bogotá y también parte de los testimonios directos de la gente, de las personas, de los artistas que hacen del teatro una realidad. El teatro en Bogotá es un movimiento muy fuerte, muy numeroso, muchos grupos, muchos actores, varias escuelas. Y esta iniciativa del Salón del Libro Teatral de parte de Vidarte, de parte de William Guevara, es algo plausible, es algo que debemos de verdad conservar y proteger, y que cada año nos podamos encontrar aquí para presentar libros como este, ¿no?, que tengo en las manos, que es el libro del Teatro Tecal, celebrando los 43 años. Como vemos, este libro tiene varios artículos y tiene 3 obras teatrales. Por ejemplo, entre Críspolo y Mónica tienen más de 40 obras, ¿no?, en estas más de 4 décadas. Una producción grande, numerosa, prolija, fecunda. Es increíble que toda esta dramaturgia, toda esta producción venga de un solo grupo, ¿no?, por las mismas dificultades que hay de hacer teatro en Bogotá, pero lo que nos salva, creo yo, que es la pasión por este oficio. Entonces voy a leer un poco el índice. Tecal, 43 años de andanzas bajo el cielo azul y la luz de Candilejas. Un recorrido que yo hago en el prólogo de este largo camino, de esta importante trayectoria. Y qué necesario es que esto quede consignado en un libro, ¿no? Porque como se sabe, documentar el teatro es muy difícil. Es decir, que quede algo, ¿no? Esto se vuelve duradero. El teatro es efímero, se presenta la función y todo se acaba, ¿no? Pero ya que quede un libro, al menos queda una memoria, un testimonio. Y esto de publicar es muy importante. Hace unos 30, 40 años era muy difícil publicar. Yo recuerdo que en la antigua ENAN nos encerrábamos en un cuarto a picar stencil, ¿no? Y a publicar todo lo que nos llegaba a las manos. Era muy poca la producción de libros, muy poca. En ese momento creo que ya con el libro teatral y William tendrá ya unos datos de cuántos libros se han producido, ¿no?, cuántos libros se crean anualmente en Bogotá. Eso ya es importantísimo, porque un movimiento teatral sin registro en los libros, ya los periódicos casi no hacen registros. Entonces, ¿qué le queda a los investigadores para documentarse, no, Juan Pablo? Documentar el teatro, lo complejo que es. Entonces esto es una contribución porque esto es duradero. Yo creo que pues Pradita atina mucho al hablar de lo popular, de lo cómico, de esa experiencia que ha tenido el Teatro Tecal durante todo este tiempo, y que mire que a pesar del tiempo y a pesar de que han cambiado tantas cosas a nivel del teatro en el mundo y en Colombia, nosotros seguimos insistiendo, seguimos actuales, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hicimos una coproducción con el Julio Mario, que estrenamos en el mes de mayo, que se llama La Sombra y la Luna, y es sobre las fantasmas de la Candelaria. Y fíjate que nosotros utilizamos muchísimos elementos del teatro musical. Tenemos una gran escenografía, muy interesante también. Y nosotros estamos muy conectados con el público, sobre todo con el público joven,
bueno, todo público, pero el joven es el que más llega a nuestra sala y le encantan nuestras obras de teatro. Habría que hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué nosotros que empezamos hace tanto tiempo, que físicamente seguramente ya no somos los mismos, ¿cierto? Que hemos cambiado tanto, pero nuestro teatro sí sigue siendo juvenil y sigue siendo activo y sigue siendo como una propuesta muy importante para el desarrollo del arte y sobre todo el teatro en la ciudad de Bogotá. Muy contemporáneo y muy urbano, como dice Pradita. Siempre nos han interesado los temas de la ciudad. Y los temas de la ciudad nosotros empezamos a encontrarlos cuando hacíamos el teatro callejero. Ver las ciudades de la calle es un fenómeno bien interesante y bien raro. Sobre todo en una ciudad tan caótica como era Bogotá, como fue Bogotá, como sigue siendo Bogotá, en los 80. Claro. Terrible, o sea, nosotros estábamos cuando Tupac Ayala tenía el estatuto de seguridad. Igual no se podía hacer teatro callejero porque era prohibido reunir más de 10 personas en la calle sin autorización. Que García Márquez y Luis Viales les tocó salir corriendo porque los iban a machucar, ¿no? Les iban a machucar los dedos. Y ver toda la persecución que se hizo al teatro en esa época. Nosotros trabajábamos mucho, hacíamos funciones nosotros y después el taller de Colombia y después era una fiesta en la calle muy interesante. Y además no solo por esa presión social, política tan fuerte que había en ese momento, sino porque era muy difícil el contexto, esa calle, mucha indigencia en el Parque de las Nieves, o sea, a veces uno se confrontaba con ver cómo era de verdad la realidad, así de tú a tú, porque las obras que nosotros hacíamos era con la gente, era muy, muy comunitario, o sea, involucramos a los espectadores e inclusive decíamos que los espectadores nos ayudaban a terminar las obras, ¿sí? Hay muchas escenas de Domitilo que nosotros hicimos escuchando opiniones de algún niño de la calle o de algún indigente, de alguien que pasaba, y esa frase nos quedaba súper bien, ¿no? Y nos encantaba la calle porque era como vivir, era como estar con lo que estaba pasando diariamente en la ciudad, con los cambios, con todo lo que sucedía. ¿Por qué nosotros seguimos actuales? Porque nosotros todo el tiempo nos estamos cuestionando, nos estamos pensando. Cuando empezó la cosa de los toros aquí en Bogotá, nosotros no podríamos presentar o omitirlo así, o sea, era imposible, nos mataban. No solo nos mataban, sino que para nuestra moral y para nuestra conciencia y todo, no podíamos matar la vaca, no se podía. Y fíjate que ahorita todavía, si tú vas a los festivales en los territorios, en municipios, en lo que sea, hay un Domitilo presentándose. Siempre. Nosotros nos quedamos aterrados. Vamos nosotros ya con otras obras, con otras cosas, y siempre, o sea, decimos qué actualidad que tiene después de 43 años. Así como como Canción Breve para una ciudad frágil, sí, por ejemplo. Que son 4 historias. O como el Preludio. Preludio para andantes. Que no se puede presentar ahorita por el gobierno. Porque sí, es otro hay obras gobierno que pierden el contexto, ¿no? Sí, eso, sí, por ejemplo. Se cambia el contexto, tiene que cambiar la obra. Y toca, porque uno la ve, si uno no cambia, si uno no se cuestiona, pues vas a verla y ya no sirve, o sea, ya no tiene actualidad. Tiene que ver con el narcoterrorismo. Imagínate. La época de las bombas. Mire, José Assad escribe estas palabras, dice: el eco demoledor de una bomba en medio de una sala de conciertos que se alista para una velada musical. Escribe el final de una historia que bien podría parecer el fiel espejo de nuestra realidad, que nos trae la imagen dantesca de infinidad de acontecimientos que se escribieron con sangre en nuestra frágil memoria histórica. A mí me encanta mucho como estos espacios de escuchar a la gente hablar
de teatro, precisamente por eso, porque ahora uno encuentra mucha información sobre los grupos de teatro, pero antes no, antes dependía uno como de en qué momento se ponen a tertuliar, y yo siempre fui como súper chismosa toda mi vida, y yo siempre me quedaba ahí escuchándolos hasta tarde tertuliar y después corra para mi casa, que me regañaban. Entonces como que siempre estuve con muchas ganas de aprender, muchas ganas de absorber todo lo que me dijeran, cualquier cosa, y bueno, ahí esa ha sido como la función. Después, en algún momento, Críspulo llegó y me dijo, bueno, montamos Tríptico del Paraíso Perdido, que además el Teatro Tecal no ha dejado de hacer teatro callejero, ¿no? Entonces es como la última obra de teatro callejero que se hizo, y ya ahí empecé a formar parte del grupo base, haciendo Tríptico, después Mujeres en la Niebla, después empecé a vincularme como en las obras antiguas, en el álbum, en Domitilo, sí. Y aprender también cómo uno no dimensiona, digamos, dónde está parado hasta mucho después. Con este tipo de eventos, como uno darse cuenta que el Tecal realmente tienes 43 años. Uno habla con cualquier actor, al menos de mi generación y para atrás, y todo el mundo estaba en el Tecal, al menos en un taller. Es increíble la cantidad de actores que ha formado, la cantidad de actores que ha formado el Tecal. Todo el mundo, sí, Críspulo, yo estuve en no sé qué taller, Críspulo, no sé qué, La Mona. Es que este libro lo hicimos el año pasado y se sacó este año, pero el año entrante vamos a cumplir 45. ¿Y qué hay por festejarlo? Pues tenemos muchos proyectos que pues no podemos contar porque todavía no son, pero sí tenemos la idea de celebrar en grande porque yo creo que es un ejemplo. Claro que sí. Realmente, o sea, que ojalá este libro les sirva a las nuevas generaciones. La constancia, ¿no? Para algo. La resistencia. Mantenerse uno tanto tiempo. Y se den cuenta que es posible. Nosotros trabajamos en la calle, no teníamos nada, absolutamente nada, solo los deseos de hacer teatro, era todo lo que teníamos. ¿Cierto, Prada? Eso era lo único que queríamos. Y vea, con el tiempo logramos cambiar la política cultural. Logramos crear el Ministerio de Cultura. Logramos crear las secretarías de cultura, que tampoco ni se soñaba que eso existiera. Los proyectos, los planes, salas concertadas. IDARTES nos creamos IDARTES. Nosotros sí dijimos, si no creamos IDARTES, el Instituto de las Artes, la Secretaría de Cultura nos va a eliminar. Porque todo se va a ir para la cultura, pero las artes, que pasa un poco con el Ministerio de Cultura si no nos ponemos las pilas. Bueno, está el Centro de las Artes. De pronto eso sea como la posibilidad de que por ahí podamos hacer algo. Pero siempre estamos proponiendo, siempre hemos hecho, y hemos pensado en las nuevas generaciones, precisamente. Nosotros creamos IDARTES, fue pensando que las nuevas generaciones de artistas, de teatreros, pudieran tener una luz, pudieran tener oportunidades en todo el ámbito de la ciudad, ¿no? Que cuando nosotros empezamos no había casi sala en el país, no había sala. No había nada. Yo llegué aquí a Bogotá Se inventaron todo. en 40 años. Sí, nos inventamos todo, realmente. Habían 3 salas. En el 93. Ahora ya hay más de 100 salas. A nivel de Colombia en el hay país, más de 2. En Bogotá éramos como 9, 10 salas, muy poquitos. no había más. En la misma edad éramos como 20 piscos ahí, ¿no? Sí. Ahora hay montones. Y no había academias. Y no había academias, claro. Solo la de los 80 para acá empezó a generarse todo este... Entonces también somos fundadores de esa generación berraca, activa, propositiva, emprendedora, activa, que quería cambiar la situación como estaba, que quería cambiar el país y que queríamos y que veíamos posible que todo se podía hacer, o sea, creíamos que todo se podía hacer y teníamos mucha fuerza en lo que hacíamos. Tercos a morir, porfiados. Sí. Muchísimas gracias por la invitación a presentar este libro que hace parte, el libro en sí mismo, de un proceso de investigación
que se enmarcó en una convocatoria que se hizo con la Universidad Javeriana ya hace rato, en el año 2020, y pues uno de los productos que tenía que salir era este texto. El libro recoge los 5 unipersonales del Teatro La Candelaria que se realizaron entre 2020, más o menos, desde el 2019 hasta el 2023. Son 5 unipersonales: No estoy sola, de Patricia Ariza, Histeria, de Rafael Giraldo, Voces y retazos, de Nora González, Pieles que habita, de Alexandra Escobar, y Olvidos, simulacros y basuras, el actor anarchivista, de César Vadillo. Entonces, básicamente en el libro lo que aparece son cada una de las obras y completamos con una reflexión sobre el proceso creativo. Entonces, les agradezco mucho a los y la integrante del Teatro La Candelaria. Digamos, yo soy socióloga, historiadora, y para las personas que investigamos sobre prácticas culturales y específicamente artes escénicas, pues es un material muy valioso como registro que quede justamente ese proceso reflexivo. Y pues nada, aprovechando que están acá, pues mejor hablar de lo que implicó tanto la creación del unipersonal, pero también pensarse sobre ese proceso, que solamente quiero señalar 2 cosas. Fue un proceso que se hizo durante la pandemia, y esto es importante porque tiene que ver también en un grupo que usualmente trabaja la creación colectiva, tanto hacer unipersonales y hacerlos con unos recursos que no eran habituales, y también están atravesados por lo que fue el estallido social entre el 2019 y el 2021. Entonces, pues nada, les doy la palabra como quieran iniciar. Primero las damas. Ahora sí. Bien, bueno, no, pues el proceso de los unipersonales se dio de una manera pues muy interesante. Surgió a partir de una necesidad que se despertó en el grupo a partir de, pues, de más de casi 50 años trabajando de manera colectiva. Se presentó la necesidad de poder mirarnos de manera individual, de poder validarnos, si se quiere, desde nuestras sensibilidades individuales, nuestras estéticas, nuestras posturas sobre el arte, sobre la vida, etc. Por no decir que surgió de una crisis de grupo. Entonces abordamos el asunto del trabajo individual, pero muy acompañado del trabajo colectivo. Cada tanto hacíamos algunas presentaciones internas, teníamos como algunas retroalimentaciones por parte de los compañeros, pero luego ya rápidamente vino la pandemia, y la pandemia pues también nos puso en otra dinámica que ya todos conocemos. El encierro. En mi caso particular, el interés que tuve fue trabajar como sobre mí misma, sobre mi propia historia, y esto deviene de una experiencia que tuve con una maestra que se llama Cristina Castrillo, con quien estuve haciendo un laboratorio de creación, en donde justamente el territorio de búsqueda y el pretexto creativo era justamente indagar sobre las memorias profundas, las memorias de la infancia y las memorias que están escritas de alguna manera en el cuerpo. Y bueno, pues de ahí surgió un poco como la inquietud y la idea de pensar sobre este ser, mujer, artista, sobre un poco la influencia de la educación familiar, y de esas 2 preguntas, pues de alguna manera pensé en cómo ser texto, pretexto y contexto. Y me salió la obra que se llama Pieles que habita. Como recuerda Alexandra, es producto de una crisis, de todas las crisis que vivimos en la Candelaria, que es recurrente, pero esta obedece sobre todo a un experimento luego de haber estrenado una obra con
Coco, con la dirección de Coco, Refracción. Entonces, ese proceso generó muchas preguntas, porque pues eso fue extrañamente la salida de muchos compañeros, y para como amarrar un poco el grupo, Patricia y Coco fueron quienes proponen hacer unipersonales. Algunos no estuvimos de acuerdo, porque pues estamos enseñados, preparados para trabajar en equipo y meternos en una empresa de pensar en uno. Yo la verdad me resistía, en el sentido de que en escena una persona pues es como un ser perdido. Pero cuando lo abordé, yo creo que fui el primero que planteó cómo iba a ser el espectáculo, y ya tenía los personajes y ya tenía como la situación. O sea, fue, digamos, como revelación del espectáculo, que era lo que yo quería de ese unipersonal, en donde lo menos que debía aparecer era mi persona. Entonces recurrí como a inventar con base en unos textos de Nicolás Suescún, El extraño y otros cuentos, y El gran Burundú Burundá de Jorge Salamea. Entonces me motivaba la figura de este presidente, el innombrable, ¿sí? Y Laureano Gómez, porque los personajes en los que se basó Nicolás Suescún eran los personajes de la violencia liberal conservadora, y eran muy fuertes. Y el entierro de Laureano Gómez y la ceremonia ostentosa que hubo pues después de tanto tiempo de estar muerto, y todavía hacer homenajes a un ser como tan complicado, por no decirlo menos, de todo lo que representó para la violencia en Colombia. Entonces, esos dos personajes, de alguna manera innombrables, yo quise hacer como un puente con la historia de mi padre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque era fanático, era una persona mística, fanático religioso, y mística, digamos, también fanática de la política, y mística y fanática del ejército. Entonces era como tripolar, y creé la estructura, ¿sí? Y de una vez se me reveló la imagen a partir de una casa que teníamos en el campo, que tenía muchos baúles y muchos espacios repletos de cachivaches, y la idea era despertar un mundo de fantasmas. A mí el asunto político directo me parece que se agota muy rápido tocar esos temas. Me parece que se ha vuelto también un lenguaje que ya tocó techo, ¿no? No por los temas, sino porque ya se está patinando, se volvió casi un cliché. Entonces todo este asunto, yo deseché una cosa que tenía con unos paramilitares y dije, no, esto definitivamente no lo quiero. Y empecé como pues a escarbar en el dolor de los 4 compañeros que se habían ido y en las cosas de ellos.
¿no? En sus vestuarios que estaban por ahí, en sus barbas, por ahí escarbaba, pues, le preguntaba al uno al otro quién cogió la barba de Pilló, de Peñuela, el sacoleo de tal persona. Y como que a partir de toda esta especie de exploración de cosas, de elementos, pues poco a poco fue apareciendo como la historia también de un actor que llega a los 120 años, la ilusión, llegar a los 120 años, y que el teatro lo están demoliendo, porque van a hacer un edificio, ¿no? Vamos a quedarnos en la melancolía de todo tiempo pasado fue mejor, y no tratar de ir más allá de eso, ¿no? Entonces un poco esa pregunta está ahí. Yo creo que yo si leo eso de pronto ni estoy de acuerdo con lo que escribí. Es posible porque pues yo lo escribí en caliente en ese momento, porque cada rato yo tengo cada vez un pensamiento tembloroso. No creo en ninguna estructura, no armo discursos, trato de pues discursos fijos. Entonces, eso ha sido todo un estremecimiento, ¿no? Y anarchivista, pues porque era el archivo, ¿no? El archivo archivo vivo de cosas, de objetos. Y una actitud libre para ver eso, ¿no? Y una actitud totalmente cuántica. ¡Pim! Me voy por allá, me voy por aquí, no nada cronológica. Y por eso pues apareció este material del unipersonal. Pues hasta ahí dejo yo, pues no sé si dejo hasta ahí. Digamos una cosa que resultaba ya con las entrevistas y con lo que escribían era como que aparentemente una tensión entre la creación colectiva y la creación individual, ¿no? Porque uno de los compromisos era eso, como dice Rafa, que aparecía primero con muchas personas y no tenían que estar solos y solas en el escenario. El grupo siempre estaba allí mirando improvisaciones, pero digamos, el requisito fundamental era tanto en dramaturgia, la escritura, todo lo tenían que definir cada uno por su cuenta. Pero luego cuando hablábamos del proceso creativo, ya pues particularmente Coco lo mencionaba, pero pasó con todos, también pasó con el de Patricia y el de Nora, pues trabajaron con otro montón de personas así no fueran del grupo. Entonces un poco cómo les fue en esa compañía y como por los lados de los miembros de la Candelaria, pero tener que acudir a otras personas con otras miradas, eso es por un lado. Y por el otro también, a pesar de que son temáticas distintas, pues el recurso autobiográfico está en todos los unipersonales de una manera particular. Entonces, esa relación entre la creación colectiva, la creación del unipersonal, lo que mencionabas, Alex, de el pretexto, texto, contexto, cómo se fue jugando esto aquí aparecen 5 unipersonales, realmente son 6, pero hacen todos parte del repertorio de la Candelaria también, ¿no? Entonces... Por su compañía, les cuento que esta es la versión número 8 del Salón del Libro Teatral Nuestros Libros. Es un evento que hacemos en busca de reunir la información registrada, convertida en libros, en fanzines, en publicaciones digitales. Y el Salón del Libro anualmente desde hace 5 años está sacando su propia publicación porque tenemos un interés de comenzar a registrar la reflexión que tienen los hacedores del teatro en la ciudad. Generalmente nosotros vamos a libros de importantes pensadores o importantes técnicos de otras partes del mundo, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, pero creo que estamos en un momento en el que necesitamos comenzar a circular nuestros propios pensamientos y reflexiones y no hay muchos espacios impresos. Digamos que hay espacios digitales, pero creo que lo que queremos es crear este espacio para poder reflexionar. Y entonces cada año en el Salón del Libro lanzamos 2 números. En esta ocasión nos toca el 9 y el 10. Ayer se lanzó el 9 con Henry Alarcón, que nos hablaba un poco de la mecánica teatral. Y en este fascinante número 10, pues surgió como la idea de cómo lo vamos a armar. Entonces decidimos hacer una sola invitación que se bifurcó y se trifurcó, etcétera, porque entonces hablamos
con Cassandra para que hiciera un artículo, pero luego hablamos con Arde y entonces ahí comenzaron a aparecer más artistas de la escena, de escenotecnia, de la escenografía, para que escribieran también sus puntos de vista de una manera muy libre. Entonces dentro de este fanzine hay seis artículos escritos por 8 artistas de la escenografía, absolutamente libres. Entonces son miradas completamente auténticas y cada uno decidió por dónde encaminarse. Cassandra Hernández Vélez, ¿de qué nos hablaste en el Fascín Fascinante? Pues yo le puse de título al artículo La escenografía en el campo expandido y pues ya aquí hubo un poquito de debate que podría ser interesante conversarlo. Y pues se hablaba un poco, pues tomé el término que usó Rosalind Krauss cuando hablaba de la escultura en el campo expandido, porque pues como pues todos sabemos el arte afortunadamente no se deja limitar, ¿no? Como que se teoriza, se generan algunos términos y siempre los rompemos, ¿no? Entonces lo que antes se llamaba escultura también empezó como a expandirse, a abrirse nuevos caminos, y yo siento que la escenografía también. Entonces pues ha tenido unos desarrollos. Pues la escenografía siempre ha sido como el arte plástico aplicado a la escena y pues para mí ya no solo hace parte de un elemento, porque pues en general el texto era como el punto de partida y lo que daba como la línea del teatro, y ahora pues ya el teatro postdramático pues como que deja ese protagonismo del texto y se puede tener como punto de inicio cualquier otro elemento, y la escenografía o el arte plástico o el espacio puede ser uno de esos puntos de partida o de detonante para generar obras escénicas. En donde la escenografía ya deja de ser un decorado, como se hablaba antes, solamente para ser un propulsor, un estímulo para la creación, para la narración. Entonces, sí, porque efectivamente en algún momento se llamaban decorados, ¿no? Ajá. Y pues por eso hablo de que era como un fondo, porque pues el decorado es una cosa como de que está en segundo plano, ¿no? Y lo importante de pronto era el texto, la acción, y ahora pues tenemos situaciones donde a veces la escenografía es la que genera el movimiento de los actores, de los bailarines, o lo que aquí se llama a veces, ¿cómo es que se dice? Lugares no convencionales, espacios no convencionales. Entonces también el espacio puede ser lo que genera la misma dramaturgia. También se habla de una dramaturgia visual. Entonces pues ya, y también hay incluso proyectos donde no hay actores, donde es el espacio y la imagen la que genera una historia, de pronto no narrativa, pero sí puede generar emociones o tener como una línea dramatúrgica sin que haya ni siquiera texto ni actores. Sigue el texto de Milena Forero que se llama La poética del espacio almacenado. Ella habla de un trabajo que hace, pues me parece que es muy interesante también, como ese ejercicio en el donde ella crea escenografía para espacios, o más bien para obras de gran formato, pero en su proyecto de teatro de juguete, lo que por hechos de producción, de circulación, de almacenamiento, le toca diseñar para espacios de pequeño formato. Entonces es viajar de un lado a otro, y entonces cómo hace esas traducciones entre trabajar para otros, para grandes formatos, pero ella y con su agrupación trabajar en escenografías para poder transitar en espacios mucho más pequeños. Ese texto también es muy interesante.
Gabriela, un placer conocerte, yo no te conocía, me encantó comenzar a conversar contigo y cuando nos compartes tu artículo, pues me surgió como, ¿qué es esto? Porque uno siempre está aprendiendo y entonces se llama alfabetidad visual. Sí. Y entonces yo le dije a Google, por favor, tradúceme esto porque posiblemente yo leí mal. Pero no es así. ¿Qué es la alfabetidad? Sí, por favor, alfabetízanos. Es que me parece que estamos un poquito irresponsables todos. Tenemos que alfabetizarnos todos. Ajá. Creo que es una responsabilidad que tenemos en general. Y trabajando, diseñando espacios, creo que tenemos que ser muy responsables con lo que estamos diseñando. Porque es que no somos nada responsables. Como digo en el mismo texto, o sea, estamos aceptando lo que vemos como lo experimentamos, sin esfuerzo. Vemos cosas, las aceptamos o no las aceptamos, sí, pero sin esfuerzo. O sea, vemos y nos tragamos todo lo que estamos viendo. Y llega la época más difícil para eso, Navidad, que nos satura todo el mundo de imágenes. Es un horror, Navidad. Pero casi son las mismas, verde, rojo, Pero necesita. es un horror, Navidad es un horror. Nos satura todo el mundo de imágenes y es un horror. Es un horror esto, es una saturación de imágenes visuales y los pobres niños son bastante pecados. Los saturan de todo lo que se pueda vender y si compra esto y compra es una cosa espantosa. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque el mundo los satura de imágenes, pero nosotros que producimos imágenes, ¿cómo no somos más responsables sobre las imágenes que producimos? ¿Sí? Tenemos que diseñar imágenes con responsabilidad en ese aspecto, ¿sí? Tenemos que ser muy responsables de lo que diseñamos, porque no podemos tragar entero, igualmente no podemos generar cosas que se tragan enteros, ¿sí? Es un acto de conciencia y responsabilidad sobre lo que hacemos, lo que quise escribir, ¿sí? Claro, además es el ejercicio de traducir en espacios, en formas o en colores, también un pensamiento, también un mensaje, también una situación, una emoción. Y esa es la tarea que hacen ustedes tan brillantemente. Hablaba, ¿sabes? Ahorita estamos hablando de ti, mi querido Rafa. Estaba hablando de Coco Vadillo, porque tú lo ayudaste en su monólogo del actor anarchivista, y hablaba de tu talento en crear algunos espacios que le ayudaron a él a disparar su imaginación, su creatividad, su sensibilidad, pero también hablaba de unos espacios que eran un poco desorganizados. Pero para desorganizar espacios en este ejercicio de analfabetidad visual hay que tener la sensibilidad para que ese desorden se vea organizado. Exactamente. Algo que me parece a mí asombroso es, creo que a todos les ha llegado a pasar, de llegar al teatro y ver a alguien con el teléfono. Es un horror, perdón. Haciendo esto. Patético. Y a mí eso me sorprende mucho, porque creo que tiene que ver mucho con guardar los momentos, pero es una cero conciencia de la hora. Mi respeto total. Yo no sí, más allá del irrespeto, yo lo pienso por la manera en la que no estamos presentes. No. Y en ese mismo sentido, cuando generamos imágenes, muchas veces no estamos presentes, ¿no? Estamos tomando las fotos sin estar. Y en parte eso tiene que ver con ese desconocimiento de la construcción de las imágenes. La imagen no es solo capturarla, es saber qué estoy haciendo cuando capturo o creo una imagen. Y en ese sentido me parece maravilloso el término porque creo mucho en eso. Creo que parte de eso que hablas de la responsabilidad de la creación en cualquier área del arte tiene que ver con el discurso que efectivamente atraviesa esa creación. Cuando comienzo a leer el texto de Pedro Francisco se llama El Tramoya, que es un juego de palabras, ¿no? Pedro, es un juego de palabras. La primera vez que yo leí El Tramoya, dije, estos escenógrafos están muy creativos. La alfabetidad, el tramoya, que claramente es la tramoya, pero aquí en el juego en el que estamos de él, la, entonces dije que es, pero atraviesa una historia particular que tú has creado, posiblemente de ficción o no. Ahí es donde quiero que hablemos un poco de este artículo que comienza más, que parece más bien es un cuento. Háblanos de este artículo. Pues yo acá soy un colado, más que pertenecer
a los espíritus de ustedes. Pertenezco al espíritu del teatro, soy actor. Y pues aparece una convocatoria donde Rafael dice, oiga, hay esta posibilidad. Y yo me cuelo ahí. Y dicen, oiga, sí. Y William le escribe y me dice, pero ¿usted quién es? Y, bueno, pues claro que nos habíamos visto, nos habíamos visto, pero no te reconocía como escenógrafo, pero cuando leo tu texto dije, pues sí, chévere tener esa mirada también. Claro, y entonces, ¿cómo agarrar la escenografía? Porque he tenido la necesidad de escribir mis textos y ponerlos en la escena, hacer lo que me venga en gana, tratarlo de hacer, y una cosa es escribir. Y entonces cuando se da la posibilidad de escribir, ¿cómo se escribe? Y entonces el caliente y el frío, y yo estoy en este momento tratando por mi trabajo de cómo los textos que de alguna manera tienen que apelar a lo técnico se vuelvan algo calienticos, cálidos, y que tengan esa posibilidad del relato, de la historia. Y pues como actor he tenido la posibilidad de entrar a jugar con eso, de la escenografía, no solo como actor, sino, por ejemplo, yo tuve la fascinante tarea alguna vez en el Teatro Colón con Ópera Estudio. Entonces Ópera Estudio fue un grupo con el que estuvimos 8 años de temporada con la mezzosoprano Marta Sen, y se llenaba el teatro, pero yo era el actor y manejaba un muñecón. Y alguna vez me dijeron, oiga, no, en esta no hay trabajo para usted, pero falta alguien que mueva atrás. Y no, hagámosle. Y en el Colón, era la primera vez que yo entraba al Colón. Y entonces dije, por ahí fueron varios retazos que fueron apareciendo, y uno de los retazos que me pareció muy bello recordarlo es que yo tenía que en segundos mover una escenografía, y que es lo que ustedes los espectadores no se dan cuenta. Estamos acá, pero atrás está sucediendo algo que ustedes no perciben, y de inmediato nos vamos nosotros y aparece allá, que es la magia. Y eso me pareció tan bello. Y entonces uno de los trozos del relato, lo que yo trato de hablar, es la piel, la sensación de esas manos, esas pieles que hacen el trabajo allá atrás. Para mí, personalmente, eso es lo bonito también de este oficio, que es como, es una creación personal, pero tú nunca trabajas solo. Sí, eso sería otro... o sea, hay un ejercicio muy fuerte de escucha en esta creación, porque uno no está creando para que se le vea bonito, sí, a veces una puesta en escena necesita que se vea feo, o sea, si me entiendes, como claro, que uno va es de acuerdo a otra, entonces uno entra en un mundo y tiene que ver cómo se mueve uno en ese mundo en el que hay muchas personas y muchas fuerzas ahí interactuando, que lo hace especial, ¿sí? No es como yo centrarme, crear obra propia y ya, pues no estoy desmeritando, digamos, eso, sino pues uno tiene que entrar en una relación diferente, y siento que eso también en varias experiencias que he tenido, como que he tenido experiencias en las que veo la diferencia de uno estar abierto a esa escucha, y cuando alguien trabaja en una escucha más hacia adentro. Yo creo que aquí uno está jugando tanto para adentro como hacia afuera. Es como un ejercicio ahí interesante por eso. ¿Sí? No estoy dialogando todo conmigo, imponiendo mi visión, mi creación, sino eso tiene que entrar en juego con. Y creo que eso es lo bonito también de las artes escénicas, ¿no? Eso es un equipo gigante, y no solamente de la trasescena y actores, directores y demás, sino en la trasescena también hay muchas áreas diversas dialogando, y creo que eso es lo bonito de también, un poco también, yendo un poco a lo que escribimos, es como cómo pensarse esas relaciones, porque son importantes, son campos de creación, campos de pensamiento, no son solamente cosas que pasan detrás de los telones ejecutándose y ya, sino tiene toda esta vida de la que están hablando, ¿no? Tiene toda una experiencia, una sensibilidad, una responsabilidad, como que juegan muchas cosas ahí
y es muy importante que eso se dé a conocer, que eso se hable, se discuta, y que uno que está en esto necesita hablar de esto, que en Colombia falta muchos estos espacios para nosotros sentarse a hablar de escenografía, de nuestros trabajos, tener retroalimentación, porque es un campo como muy desarticulado precisamente. Sí. Y es muy raro que sea desarticulado cuando nuestro campo es tan colectivo, ¿no? No sé si responde. No, está perfecto, y lo uno aclarándoles que tanto Mónica como Rafael hicieron un texto que se llama Pensar el espacio escénico / espacio para pensarnos. Y una de las razones de ser de este artículo es el nacimiento de un colectivo para hablar de ello, que se llama ARDE, la red ARDE, que es Artistas de la Escenografía en Red. Entonces, pues hablemos de ARDE. Ustedes que han sido los fundadores de esa organización que ya lleva 5 o 6 años. Sí, empezó como la idea venía de antes, empezamos a encontrarnos en el 19 un poco, y realmente se consolidó, pues empezó a moverse más en pandemia, cuando ya nos quedamos todos encerrados y tuvimos tiempo para pensar un poquito, sí. Y encontrarnos sobre todo, y se generó esto de empezar a juntarnos, y en esa juntanza han surgido miles de necesidades, ¿no? O sea, desde hace falta formación, hace falta, no sé, encontrarnos, conocernos, o sea, eso ha sido un ejercicio muy bonito porque entre colegas no nos conocemos, y eso tiene mucho que ver con, en Colombia no hay espacios de formación en escenografía, cosa que no pasa, por ejemplo, los actores se conocen, los directores se conocen, los montajes tienen varios actores, o sea, como que hay, en el mismo oficio hay encuentro, pero nosotros somos uno en cada proyecto, entonces es difícil el encuentro como más profundo de un simple encuentro en un teatro, y eso ha llevado a muchas charlas, discusiones, decimos que es casi como un grupo de apoyo de todo lo que nos falta, desde contratación, tarifas, derechos de autor, todo eso, pero digamos que todo surge de la necesidad de encontrarnos y hablar de eso, ¿cierto? Como que no teníamos antes con quién discutir una solución a algo escénica, y digamos que hay varios proyectos moviéndose alrededor de ARDE, pero todo, o sea, en este momento todo se centra en un grupo de WhatsApp, o sea, hemos tratado de hacer 1000 cosas, pero realmente en ese WhatsApp pasa la esencia de lo que hemos buscado, que es hablarnos, y ahí hay preguntas de, oigan, ¿cómo hago para sostener algo de tal altura? ¿Qué material me recomiendan? Y personas que no se conocen, tú que responden, y personas nuevas. ¿Cómo necesito a alguien que este fin de semana, o sea, alguien en Tramoya, tal? Necesito comprar esto. Entonces empiezan en esta dirección, no sé qué, fotos en esta tienda. Bueno, y es un grupo, ha sido un punto de encuentro y ya nos hemos ido conociendo a medida que pasa el tiempo más, pero también es muy bonito que sin conocerse muchos, pues ya vamos como, hace poquito íbamos como 170 personas. ¿Es solamente en Bogotá? ¿O nacional? No, hay incluso internacional. Sí, hay personas, hay colombianos que están afuera y están ahí conectados. Y también hay extranjeros. Sí, también, pero digamos que todo empezó por Bogotá, pero hay personas de varias ciudades y todos están ahí como por el simple hecho de conectarnos, más allá de los proyectos que queremos desarrollar, y eso ha sido súper bonito. Y hay realizadores, diseñadores, tramoyistas, técnicos de teatro. Ahorita, este año hemos estado en un ejercicio de reconocer esa comunidad que se ha creado, porque ya creció tanto que hay muchos, como que también hay muchas necesidades que tal vez se nos estén pasando, y hablando uno a uno, pues es otra vez reconocer quiénes son, qué están buscando, desde dónde están. O sea, es un ejercicio lento, muy bonito, pero es como eso, es como la necesidad de tener a otros para acompañarnos en esta labor y conocernos y apoyarnos.
Entonces también entre esas cosas que hemos encontrado que hacen falta son estos espacios para escribir, para pensar, porque no se nos, digamos en Colombia no hay, sí, digamos, escritos sobre escenografía, hay, pero pues casi nadie sabe dónde están, quién escribe, qué se piensa, Y libros muy poquitos. cuál es la historia, ¿cierto? Nosotros, No, así no sean colombianos. ¿libros? Hay muy poquitos Sí, libros. muy pocos. Sí, hay muy poca documentación, pero pues sí se ha creado, sí hay ciertas cosas, incluso Jairo Santa en alguna reunión dijo que había hay muchos escritos de hace muchos años que no sabemos dónde están, la idea de recuperarlos, y la idea también es invitar a seguir escribiendo desde donde cada cual está, desde su experiencia y su vivencia con esto, porque no hay una historia de la escenografía en Colombia y ha habido historia teatral y escénica Sí, hubo teatro, en Colombia. O sea, hay gente atrás sí, trabajando claro. que no, pues nadie se enteró que pasó por ahí y cómo lo hizo. O sea, todo eso es como importante precisamente para que esta comunidad que estamos creando empiece también a sentirse como más conectada. Para mí, el espacio escénico es un campo de posibilidad, más allá, y así lo asumo también como dentro de los proyectos en los que me vinculo. Claro, yo escucho, como dice Moni, es un ejercicio de mucha escucha y de relacionar muchas ideas y presupuestos, y aterrizar ideas, porque la gente viene con muy buenas ideas, pero con muy malos presupuestos. Y no puedes hacer mucho cuando tienes esas dos cosas. Entonces, en parte, yo siento, justo hablando con un escenógrafo argentino hace muy poco, hablábamos de la precariedad con la que hacemos diseño de escena en Latinoamérica. Y él me decía que no existe tal cosa, que en Latinoamérica existe un diseño de escenografía, y que lo difícil es compararnos con Europa y pensar que no la logramos porque no tenemos los recursos que tienen las compañías. O muchas veces... Qué dicha que ellos lo tuvieran así. ¿Cómo? Que qué dicha sería que ellos lo tuvieran así. Es que, o sea, tenemos una posibilidad distinta a la de ellos. Exacto, son posibilidades distintas, no es que vivamos en la precariedad. Y desde ese punto de vista lo comparto mucho, porque yo sí siento que parte de nuestra identidad como escenógrafos latinoamericanos y colombianos es ver en esa contrariedad de ideas buenísimas y malos presupuestos una posibilidad, y logramos desarrollar cosas muy interesantes, muchas veces ideas muy geniales, con unos recursos muy bien atendidos. Es decir, no necesitas invertir un montón de dinero para llegar a una muy buena idea. Necesitas tener un buen equipo, un muy buen manejo técnico, un buen conocimiento de lo que tú puedes hacer, y una muy buena idea. Y yo he visto cosas maravillosas con unos recursos que a veces dices, ¡guau! ¡Qué genios! Y a veces ves cómo se desperdicia el dinero con máquinas, humo, burbujas, llueve, sale fuego, y la obra es malísima. Y uno dice, bueno, ya, ¿no? Ya, ¿qué te falta? Que saltes con un paracaídas, o sea... Y salta con el paracaídas. Y al final salta con el paracaídas, y uno dice, ok, ya, lo tuviste todo. Entonces ahí yo lo que creo, cuando pensando en tu pregunta, yo creo que mi sueño es tener tiempo, que es lo que siempre nos falta. Chévere. Tener el tiempo para desarrollar algo propio es maravilloso. Y cuando las pocas veces que lo he logrado, es una satisfacción maravillosa. Y hoy me fascinó porque fluyó muchísimo la creación de este fanzine, y por eso quería dejarlo para el cierre. Porque para nosotros es muy importante el salón, y también es muy importante este ejercicio de reflexión, y dije que chévere cerrar con este combo de artistas que generalmente no les vemos la cara, sino que siempre están detrás acompañando, corriendo y cumpliendo, como ustedes
lo han dicho y lo han hecho. Muchísimas gracias por colaborar con este fanzine. Hay varios para ustedes, para que ustedes puedan circular con sus compañeros, con sus colegas, para que les den envidia y cosas así. Aquí estoy publicando. Muchas gracias, Rafa, Mónica, Pedro, Gabriela.